El parque no siempre devuelve lo que toma. Es un vasto caldero salvaje, hirviente y palpitante, que sabe guardar sus secretos. Pero a veces, años más tarde, escupe un pequeño trozo de misterio indigesto, recordando a todos a quién se ha tragado. Esta es la historia de uno de esos secretos, y de una mujer que no dejó tras de sí más que un diente metálico abandonado en el corazón geotérmico del parque. En agosto de 2019, Margaret Lee Brown, a quien sus amigos llamaban Peggy, estaba en el séptimo cielo. A sus 68 años, esta jubilada de Portland, Oregón, había cumplido por fin el sueño de su vida: hacer un viaje en solitario por carretera a través del Parque Nacional de Yellowstone. Viajar no era algo nuevo para ella. Tras la muerte de su marido 5 años atrás, Peggy descubrió el mundo. Había creado un pequeño y acogedor blog titulado Peggy's Campus, donde compartía fotos e impresiones de sus viajes por los parques nacionales de Estados Unidos. Era una mujer enérgica e independiente, muy meticulosa en la organización de sus viajes. Su viejo Subaru estaba perfectamente equipado para acampar: una tienda, un saco de dormir, un hornillo de gas y cajas de provisiones. No quería simplemente cruzar Yellowstone en coche, quería vivir en él, sentir su pulso. La primera semana de su viaje transcurrió a la perfección. Acampó en zonas autorizadas, se levantó al amanecer para fotografiar a los bisontes en la niebla matutina y pasó horas observando la erupción del geyser Old Faithful. En su blog, describía con entusiasmo la belleza sobrenatural de la gran fuente prismática y la majestuosidad del cañón de Yellowstone. Su última entrada fue escrita usando la débil conexión Wi-Fi del vestíbulo del Old Faithful Inn. Escribió: «Este parque es una criatura viva que respira. Cada día aquí es un descubrimiento. Mañana voy a la zona del lago Yellowstone, al geyser West Thumb. Prometen algo increíble. Me siento como una pionera». Margaret Brown fue vista por última vez el 22 de agosto de 2019. Por la mañana, se detuvo en una pequeña tienda del centro de visitantes de Fishing Bridge, en la orilla norte del lago Yellowstone. Compró una taza de café y un mapa de la cuenca geotérmica de West Thumb. Un joven cajero la recordaba como una señora encantadora, de pelo canoso, recogido en una cola de caballo y vestida con un cortavientos de un brillante color violeta. Intercambiaron unas palabras sobre el tiempo. Cuando le preguntó a dónde se dirigía, Peggy respondió con una sonrisa: «Hoy quiero detenerme en las fuentes termales, ver las que están justo al borde del agua». Subió a su coche y se dirigió hacia el sur, bordeando el lago. Nadie volvió a verla. Según lo acordado, Margaret debía llamar a su hijo en Oregón cada 2 días. Cuando no llamó ni el 23 ni el 24 de agosto, al principio él no se preocupó. La cobertura móvil en el parque era muy mala, y ya había ocurrido antes. Pero cuando pasó un día más, dio la voz de alarma y contactó a los guardaparques de Yellowstone. Actuaron de inmediato. Comprobaron su última ubicación conocida en el camping de Bridge Bay. Su parcela estaba vacía, pero una revisión de la base de datos mostró que no había salido del parque. Su coche seguía en algún lugar de aquella inmensa extensión. El vehículo fue encontrado al día siguiente en el aparcamiento de West Thumb. Las puertas estaban cerradas con llave, y todo en el interior estaba en orden. Eso significaba que Peggy había partido a pie por uno de los senderos. Se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. Decenas de guardaparques y voluntarios peinaron la zona. Un helicóptero sobrevoló el territorio. Buscaron por todas partes: en los bosques, a lo largo de las orillas del lago, cerca de las peligrosas zonas geotérmicas. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni su mochila, ni su cámara, ni siquiera un trozo de su chaqueta violeta. Los perros perdieron su rastro en el concurrido sendero, donde se mezclaban los olores de cientos de personas. Pasó una semana, y luego otra. La esperanza de encontrar a Margaret con vida se desvanecía. Los investigadores barajaron varias hipótesis. La más probable era un accidente. West Thumb es conocido por sus géiseres y fuentes termales situadas al borde del frío lago. El suelo allí es fino y frágil. Quizás se había alejado de la pasarela de madera para tomar una foto mejor. Cayó a través de la corteza y fue engullida por una de las fuentes hirvientes. Otra teoría era un ataque de un animal salvaje, como un oso grizzly. Pero en ese caso, probablemente habría habido señales de lucha y sus pertenencias habrían quedado en el lugar.
Una tercera posibilidad era que se hubiera perdido en el bosque. Sin embargo, Peggy era una excursionista experimentada y difícilmente se habría alejado de los senderos señalizados sin equipo. Finalmente, la búsqueda activa fue suspendida. Margaret Lee Brown fue declarada desaparecida, presuntamente fallecida en un accidente. Su caso fue cerrado y archivado. Para su familia, fue una tragedia sin resolver, una herida abierta. Para Yellowstone, ella era solo una víctima más, otro recordatorio de su poder temible e impredecible. El parque se la había tragado, sin dejar rastro, o al menos, eso parecía entonces. La pandemia trastocó la vida, obligando a la gente a quedarse en casa. Pero en el verano de 2021, la vida comenzó a volver a la normalidad y el anhelo de viajar, largamente reprimido, impulsó a miles de personas a regresar a los parques nacionales. Yellowstone volvía a estar lleno de turistas. El caso de Margaret Peggy Brown se había convertido en un expediente frío y polvoriento. Su blog, Peggy's Campus, se congeló en el tiempo, convertido en una especie de lápida digital, con una última entrada llena de esperanza y expectación. Para la gran mayoría, ella era solo una estadística, una de las muchas personas que se quedaron en Yellowstone para siempre. El parque guardaba su secreto. En julio de ese año, una joven pareja, Brandon y Chloe Hills, de Boise, Idaho, viajó a Yellowstone para celebrar su aniversario. Eran representantes típicos de su generación, amantes de las actividades al aire libre, blogueros de viajes que nunca se separaban de sus cámaras. Cansados de las multitudes en Old Faithful y el Gran Cañón, decidieron explorar una parte más remota del parque, el lago Hart. La ruta requería una buena condición física y un día entero de caminata. Pero la recompensa era una vista impresionante y soledad. El lago Hart, en la parte sur del parque, es conocido por sus características geotérmicas, incluidas fuentes termales que desembocan directamente en su orilla. El día era perfecto, con un sol radiante y un cielo despejado. Tras caminar varios kilómetros por un sendero forestal, Brandon y Chloe llegaron a la desembocadura de un pequeño río que fluía hacia el lago Hart. El lugar era increíblemente pintoresco. El agua caliente de las fuentes se mezclaba con el agua fría del río, creando nubes de vapor en la superficie. Se detuvieron a descansar. Mientras Chloe preparaba unos sándwiches sobre una manta, Brandon, un fotógrafo aficionado, se acercó a la orilla para tomar algunas fotos. Buscaba un ángulo interesante, centrándose en el contraste entre los tapetes microbianos de un naranja intenso que crecían en el agua caliente y las oscuras rocas volcánicas. Su atención fue atraída por un extraño objeto que yacía en un pequeño banco de arena, donde la corriente arrastraba todo tipo de pequeños desechos. Entre palos y guijarros pulidos por el agua, había un pequeño objeto oscuro que brillaba extrañamente bajo el sol. No era una piedra. La curiosidad pudo más. Brandon se acercó y lo recogió. El objeto era más pesado de lo que parecía. Al sacudirlo para quitarle la arena, se dio cuenta con sorpresa de que sostenía un diente. Más concretamente, una corona dental artificial. Tenía la forma de un molar, pero su base era de un metal oscuro y pulido. La superficie estaba rayada y desgastada, como si hubiera rodado durante mucho tiempo entre las rocas de la corriente. «¡Chloe! ¡Ven a ver lo que he encontrado!», gritó. Ella se acercó y examinaron juntos el extraño hallazgo. «¡Puaj! ¡Qué asco!», dijo ella. Seguro que algún anciano lo perdió mientras bebía agua del río. Pero Brandon estaba intrigado. Había oído que a veces se usaban metales preciosos como el platino y el oro en odontología. «¿Y si es algo de valor?», sugirió. «En cualquier caso, es el souvenir más extraño que te puedes llevar de Yellowstone». Enjuagó el diente en el río y se lo guardó en el bolsillo. La idea de que aquel diente pudiera estar relacionado con algo siniestro ni siquiera se les pasó por la cabeza. Esa noche, de vuelta en su motel en West Yellowstone y con acceso a Internet, Brandon decidió compartir su hallazgo. Tomó una foto nítida y de alta calidad del diente, con un mapa del parque de fondo. La publicó en su cuenta de Instagram, que tenía varios cientos de seguidores. Añadió una leyenda humorística. «Hoy encontré un diente del monstruo de Yellowstone en el lago Hart. ¿Creéis que es de platino?». La publicación recibió decenas de me gusta y comentarios jocosos de sus amigos.
Para Brandon, solo era el final divertido de un largo día. Nunca imaginó que esa pequeña instantánea digital, lanzada al abismo de Internet, desencadenaría una reacción en cadena que despertaría a los fantasmas del pasado y enviaría a agentes federales a cientos de kilómetros para llamar a su puerta. El secreto que Yellowstone había guardado durante 2 años estaba a punto de ser revelado. Solo faltaba que alguien lo descubriera. A 1000 kilómetros de Yellowstone, en un tranquilo suburbio de Portland, Oregón, un dentista jubilado tomaba su café matutino mientras recorría perezosamente su feed de Instagram en su tableta. A sus 72 años, se había creado una cuenta para seguir a sus nietos, pero con el tiempo se había suscrito a varios hashtags relacionados con sus aficiones, la carpintería y la fotografía de naturaleza. Fue a través del hashtag #Yellowstone como se topó con la publicación de Brandon Hills. Vio la foto nítida de un diente artificial y sonrió al leer la leyenda. Estaba a punto de seguir adelante, pero algo lo detuvo. Amplió la imagen. Como dentista de la vieja escuela, con más de 40 años de experiencia, consideraba su trabajo una artesanía, casi una forma de arte. Reconoció su propia firma. No era una corona estándar. Recordaba el caso, la mordida única de la paciente, el complejo ajuste a la encía y la aleación metálica específica que había utilizado para la base, debido a la alergia de la paciente a los materiales estándar. Era obra suya. Estaba absolutamente seguro. Un rostro acudió a su mente. El de una mujer mayor, agradable y enérgica, que le había hablado mucho de sus planes de viaje después de que él le arreglara los dientes. El jubilado se levantó de la mesa y fue a su estudio, donde viejos archivadores contenían los registros de su antigua consulta, que había vendido hacía varios años. Le llevó media hora encontrar lo que buscaba. Una carpeta con el nombre. Brown, Margaret Lee. La abrió. Radiografías, moldes y notas sobre el trabajo realizado. Allí estaba. El molar inferior derecho. El diseño de la prótesis que había fabricado y colocado en 2018 coincidía exactamente con la foto en la pantalla de su tableta. Entonces, otro pensamiento terrible cruzó su mente. Recordaba vagamente haber leído en los periódicos locales, hacía un par de años, sobre una mujer de Portland que había desaparecido en Yellowstone. Se llamaba Margaret Brown. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una coincidencia. Comprendió que esa pequeña publicación humorística en Instagram era, en realidad, una llamada de auxilio desde el pasado. No escribió ningún comentario, ni envió mensajes privados. Buscó en Internet el número de la oficina local del FBI en Portland y llamó. El agente que respondió al teléfono se mostró escéptico al principio. Un dentista anciano, que afirmaba haber identificado el diente de una persona desaparecida a partir de una foto de Instagram. Sonaba como el comienzo de una extraña novela policíaca. Pero el dentista fue persistente y metódico. Dio detalles precisos sobre la corona, el nombre de la paciente y la fecha de su desaparición. El agente le pidió que esperara en línea. Tras unos minutos de silencio, durante los cuales obviamente estaba verificando la información en la base de datos, su tono cambió radicalmente. «Señor», dijo con seriedad, «por favor, no cuelgue. ¿Puede darnos una dirección donde un agente pueda reunirse con usted?» 2 días después, alguien llamó a la puerta de la casa de Brandon y Chloe Hills, en Boise, Idaho. En el umbral había 2 personas, un hombre y una mujer, vestidos de traje. Mostraron sus placas. FBI. Brandon pensó que era una broma, pero sus rostros eran graves. «Señor Hills», dijo el hombre, «estamos aquí por una publicación que hizo en Instagram hace unos días, la del diente». El mundo de Brandon se vino abajo. Su publicación humorística sobre un diente de monstruo era de repente objeto de una investigación federal. Fue interrogado durante varias horas en la comisaría local. Al principio, no era un testigo, sino un sospechoso. Los agentes querían saberlo todo. Cada detalle de su itinerario en Yellowstone, el lugar exacto del hallazgo y cada persona con la que habían hablado. Revisaron meticulosamente todas sus fotos y los datos GPS de su teléfono y su cámara. Brandon estaba asustado, pero respondió honestamente a todas sus preguntas. Les entregó el diente, que todavía estaba en su mochila, envuelto en una servilleta de papel. Afortunadamente, su coartada para agosto de 2019 era sólida como una roca.
Resultó ser un estudiante que asistía a cursos de verano, un hecho confirmado por docenas de testigos y documentos. Tras verificar toda la información, los agentes finalmente se convencieron de que no tenía nada que ver con la desaparición de Margaret Brown y lo liberaron a última hora de la noche. La experiencia fue traumática. Una broma de Internet se había transformado para él en una cruda realidad criminal. Pero gracias a él y a la atención de un viejo dentista, la investigación por fin tenía, por primera vez en 2 años, una prueba material. Ya no era solo un diente. Se había convertido en la prueba número 1 en el caso de los Estados Unidos contra X, el asesino de Margaret Lee Brown. La corona metálica, que había viajado durante 2 años desde las hirvientes profundidades de la Tierra hasta una página de Instagram, y de ahí al laboratorio forense del FBI en Cuántico, insuflaba nueva vida a una investigación que parecía condenada al fracaso. Los fantasmas de Yellowstone volvían a manifestarse. El descubrimiento del diente y su precisa identificación lo cambiaron todo. Durante 2 años, la investigación sobre la desaparición de Margaret Brown se había centrado en un único lugar, la cuenca geotérmica de West Thumb, el último sitio donde fue vista. Todas las teorías giraban en torno a ese pequeño pedazo de tierra. Ahora, el FBI y los guardabosques tenían un nuevo e inesperado punto en su mapa, la orilla del lago Hart, a varios kilómetros al sur, lejos de las principales rutas turísticas. Esto significaba que Margaret no había caído simplemente en un geyser durante un paseo. Alguien, o algo, la había forzado a ir a un lugar completamente diferente y aislado. La teoría del accidente se desmoronaba, dejando paso a la siniestra certeza de que se había cometido un crimen. Un equipo de élite del FBI, especializado en la recolección de pruebas en condiciones difíciles, fue enviado a Yellowstone. Con la ayuda de guardabosques experimentados que conocían la región como la palma de su mano, instalaron un campamento temporal en el lago Hart. Su tarea era colosal. En lugar de buscar a una persona, como habían hecho 2 años antes, ahora buscaban indicios, los fragmentos más ínfimos que pudieran haber sobrevivido en la naturaleza durante 2 años. La zona donde Brandon Hills había encontrado el diente fue cuidadosamente acordonada. El equipo comenzó a peinar el área, dividiendo la orilla y el bosque circundante en cuadrículas. Era un trabajo lento y agotador. Los investigadores se arrastraban de rodillas, tamizando la arena y la tierra. Utilizaban potentes detectores de metales que reaccionaban a cada lata de conserva abandonada por turistas décadas atrás. Los 2 primeros días no arrojaron ningún resultado. El diente era lo único que el río y los géiseres habían decidido devolver del pasado. Pero al tercer día, uno de los detectores de metales emitió una señal clara y constante. La señal no provenía de la orilla, sino de unos 30 metros tierra adentro, entre un montón de grandes rocas cubiertas de musgo. El equipo comenzó a excavar con cuidado en el lugar indicado. El suelo estaba suelto, mezclado con agujas de pino. A los pocos centímetros la pala golpeó algo blando y flexible. No era tierra ni una raíz. Al apartar el suelo con las manos, los investigadores vislumbraron el borde de una tela de nylon podrida. Cavaron más profundo, y pronto desenterraron lo que una vez fue una pequeña mochila de senderismo. Estaba húmeda, cubierta de moho y suciedad, pero las correas y las cremalleras seguían intactas. La atmósfera en el lugar de la excavación se volvió tensa. La mochila fue colocada con sumo cuidado sobre una lona y abierta. El contenido se había convertido en una masa húmeda y pegajosa, pero algunos objetos aún eran reconocibles. Lo primero que sacaron fue un par de gafas de fina montura metálica. Un cristal estaba roto. Más tarde, un experto confirmaría que la graduación correspondía a la de Margaret Brown. Luego encontraron un libro empapado, una guía sobre las aves de Yellowstone y una cartera medio descompuesta. La cartera se convirtió en una pieza clave. Sus bordes estaban carbonizados, como si hubiera sido expuesta al fuego. No contenía dinero ni tarjetas de crédito. Solo un permiso de conducir a nombre de Margaret Lee Brown y algunas fotos familiares, pegadas por la humedad. La ausencia de dinero y tarjetas apuntaba claramente a un posible móvil: el robo. Pero el hallazgo más escalofriante en el fondo de la mochila fue una cámara fotográfica. Estaba rota, pero la tarjeta de memoria estaba intacta. El hallazgo de la cartera quemada impulsó al equipo a buscar rastros de fuego. Los encontraron cerca, a pocos metros de las rocas.
No era una hoguera oficial, sino un simple círculo quemado en el suelo, apenas visible bajo una capa de agujas de pino caídas. Los expertos tomaron muestras de ceniza y tierra. Los análisis de laboratorio revelaron más tarde que el fuego databa de aproximadamente 2 años. Había sido encendido a finales de agosto de 2019. Los investigadores tenían ahora una imagen clara y aterradora de la situación. Margaret Brown no desapareció en West Thumb. Acabó aquí, en el lago Hart. Aquí se encontró con alguien. Esa persona encendió la hoguera. Le robaron su dinero y sus objetos de valor. Sus pertenencias, incluidas sus gafas rotas, fueron metidas en una mochila y enterradas deliberadamente entre las rocas. Todo apuntaba a una sola cosa. Margaret había sido víctima de un crimen brutal. El asesino había intentado borrar sus huellas, pero la pregunta principal seguía en el aire. Si sus pertenencias estaban aquí, ¿dónde estaba Margaret? La respuesta parecía susurrarla las nubes de vapor que se elevaban de las fuentes termales del parque. El asesino no solo se había deshecho de las pruebas, se había deshecho del cuerpo. Los descubrimientos a orillas del lago Hart eran a la vez un gran avance y un callejón sin salida. Los investigadores ahora sabían qué le había ocurrido a Margaret Brown, pero cuanto más nítida se volvía la imagen del crimen, más se daban cuenta de lo perfecto que había sido. La hipótesis más aterradora surgió de la química única y espeluznante de Yellowstone. La hipótesis central del FBI era la siguiente. Después de robar y asesinar a Margaret en un paraje aislado cerca del lago Hart, el asesino se enfrentó a un problema: cómo deshacerse del cuerpo, y encontró la solución más aterradora y eficaz que el parque podía ofrecer. Arrojó el cuerpo de Margaret a una de las muchas fuentes termales o pozas de lodo que abundan en la región. No era ciencia ficción. La historia de Yellowstone registra casos documentados de personas que cayeron accidentalmente en las fuentes geotérmicas más activas y desaparecieron casi sin dejar rastro. El agua de muchas de estas fuentes es un caldo sobrecalentado y altamente ácido. Temperaturas muy por encima del punto de ebullición y un entorno químico agresivo pueden disolver por completo el tejido orgánico, incluidos los huesos, en cuestión de días o incluso horas. El asesino quizás conocía esta peculiaridad del parque y se aprovechó de ella. Esto explicaba por qué no se habían encontrado restos humanos en 2 años. Pero también explicaba la aparición del diente. La corona artificial, hecha de una aleación de metal duradero, era inorgánica. El ácido hirviendo no podía disolverla. Una vez destruido el cuerpo, este pequeño y pesado objeto probablemente se hundió hasta el fondo de la fuente y entró en su complejo sistema de tuberías subterráneas. Durante 2 años, permaneció en ese laberinto geotérmico, moviéndose con las corrientes de agua y vapor, hasta que otra erupción o un cambio de presión lo impulsó a la superficie y lo arrastró al río, y luego al banco de arena donde lo encontró Brandon Hills. Era el único objeto que Yellowstone no había podido digerir. Ahora, todos los esfuerzos se centraban en encontrar al asesino. ¿Quién podría haber cometido un acto semejante? Los investigadores analizaron los datos de la tarjeta de memoria de la cámara de Margaret. Por desgracia, las últimas fotos habían sido tomadas el día antes de su desaparición y solo mostraban paisajes magníficos. Ni personas, ni coches sospechosos. El FBI comenzó a barajar las principales hipótesis. La primera era la de un depredador al azar. Podría ser un vagabundo o un criminal escondido de la justicia en los infinitos bosques del parque. Vio a una mujer mayor sola. La consideró una presa fácil, le robó y la mató para deshacerse del testigo. La segunda teoría era la de otro turista, alguien con quien se cruzó en el sendero y con quien tuvo una discusión que degeneró en violencia. Pero, ¿cómo encontrar a un fantasma en un lugar como Yellowstone? Las huellas de 2 años de antigüedad habían desaparecido hacía mucho tiempo. No se encontró ADN ajeno en la mochila enterrada ni en su contenido. Todo había sido destruido por la humedad y las bacterias. No había testigos. El criminal no había usado las tarjetas de crédito de la víctima. Se llevó el dinero y se desvaneció. A pesar de todos sus esfuerzos, la investigación se encontraba en un punto muerto. Tenían una historia criminal, pero no al criminal. Sabían cómo habían matado a Margaret Brown y cómo habían ocultado su cuerpo, pero no tenían ni idea de quién había cometido el crimen. El asesino nunca fue encontrado.
El informe oficial del FBI sobre el caso fue inequívoco. Las pruebas objetivas encontradas en el lugar indican que Margaret Lee Brown fue víctima de un crimen violento. El método utilizado para ocultar el cuerpo ha hecho imposible la recuperación de los restos. En ausencia de otras pistas, la investigación activa queda suspendida. El caso quedó sin resolver. Margaret Brown fue declarada oficialmente asesinada. Su nombre fue añadido a una placa conmemorativa en el parque, dedicada a las personas desaparecidas en Yellowstone, con una nota que indicaba que su desaparición fue el resultado de un crimen. Todo lo que queda de la enérgica y plena vida de esta viajera de Oregón es una pequeña corona dental artificial, hoy conservada en una caja de pruebas en los archivos del FBI. Casi se lo reveló todo a los investigadores. La violencia, el asesinato, la horrible forma en que se ocultó el cuerpo. Respondió a la pregunta de ¿qué pasó?, pero no pudo responder a la pregunta central. ¿Quién? Yellowstone escupió a un testigo silencioso, pero este decidió guardar para siempre el secreto de la identidad del asesino.